un grupo de cazadores regresa a su aldea con un tesoro inusual, un sireno, sí, un macho, y aunque no era lo que esperaban, descubren que sus lágrimas se convierten en perlas. La solución para el hambre del invierno, hacerlo llorar. Pero este sireno no es cualquier criatura, es vanidoso, dramático, sensible, y está convencido de que su belleza es su mayor poder. Lo que empieza como un plan para sacarle perlas, termina en advertencias sobre desvivirse, exigencias de spa y propuestas de apareamiento. Un pequeño grupo de chicos regresaron contentos a su aldea, anunciando que habían atrapado un sireno, quienes son difíciles de atrapar. En una discusión de cómo poder conseguir dinero con él, se relata que sus lágrimas pueden convertirse en perlas. Con ello podían negociar con los comerciantes para conseguir provisiones para el invierno, aunque ellos preferían las sirenas hembras a los machos, ya que solo lo veían como un pez más que como un humano. En la noche, tras una cacería fallida en las montañas, el jefe revisa si el sireno ya despertó de su inconsciencia. Al hacerlo, le pregunta directamente si es cierto que sus lágrimas se convierten en perlas, y le pide llorar para demostrarlo. Como ha pasado un buen rato inconsciente, cree que puede tener hambre, por lo que le da un pescado para que coma, pero el sireno se niega. El jefe cree que es porque está crudo, pero aún así lo obliga a abrir la boca para que trague. En medio de su resistencia, el sireno suelta una lágrima, que rápidamente se convierte en una perla, demostrando que la leyenda es cierta. Entonces lo lleva a su cabaña privada para poder obtener más de sus lágrimas de forma fácil. Ya en su cabaña, el jefe le enseña toda clase de herramientas que tienen para cazar, todo para asustar al sireno y hacer que llore, pero él permanece aún callado. Al ver que sigue sin cooperar, advierte con cortar sus hermosas escamas para que ya no pueda nadar, lo que provoca por fin una reacción en este. Escandalizado por pensar en perder sus hermosas y bien cuidadas escamas, le dice que no las toque, porque sin sus escamas su cola ya no es bonita, y si no es bonita prefiere que lo desvivan. El jefe, confundido, le dice que no quiere matarlo, solo quiere sus lágrimas para venderlas y obtener a cambio buena comida. Por eso le pide que sea obediente para no hacerle daño. El sireno le dice que, si solo quiere sus lágrimas, no puede pegarle ni tocarle la cola, ya que si le hiere en el rostro ya no será hermoso, y si ya no es hermoso, prefiere ya no existir. Al ver que el jefe queda aún más confundido, el sireno le dice que para todos ellos, las sirenas, la belleza es la vida misma. Si no lo eres, es mejor estar desvivido. Por lo tanto, si quería perlas, cooperaría, siempre y cuando lo cuidara bien, empezando por el charco de agua donde lo habían mantenido. Exige agua limpia y no sucia para el cuidado de su piel. Además, pide que le quiten las cuerdas que lo mantenían cautivo, por su preocupación de que la fuerza le deje cicatrices, alegando que no es bonito. El jefe, todavía en duda, le sigue recordando que es un prisionero, que necesita su cooperación, o podría hacerlo llorar con golpes, a lo que aparentemente al sireno no le intimida, porque advierte con lastimarse la cabeza hasta desvivirse si algún golpe le afea el rostro. Después de un rato discutiendo, el jefe desata al sireno, con tal de que, una vez le dé las perlas, este le promete que siempre y cuando lo trate bien, cumplirá. Agrega que en realidad está cansado de vivir en la tribu de las sirenas, donde se la pasaba más tiempo comparando su belleza y sintiéndose intimidado por eso. Pero en la tribu de los humanos podría estar más feliz, porque al ser todos feos, él sería el único bello, sin competencia de qué preocuparse. Al otro día, el jefe presenta las muchas perlas que le dio el sireno, solo porque le dijo que las cicatrices de su cuerpo no desaparecerían, así podían comprar más carne. Por otro lado, el sireno le reclamaba al jefe que le diera una pileta más grande, porque sus escamas podrían perder su brillo, a lo que el jefe dice que está consciente y ya se ha encargado de empezar a hacer un lugar más grande. El jefe toca de forma superficial la cola del sireno, mencionando que ve sus escamas bonitas. Aún así, el sireno le responde que deje de tocar su cola. Ahí el sireno le pregunta si, de casualidad, sabe lo que significa tocar la cola de una sirena, porque es lo mismo que tocar las piernas de un humano, y eso es raro. Al jefe no parece importarle, porque empieza a tocar más su cola, mencionando que, en realidad, no tenía un olor a pescado como se pensaría,
Por eso el sireno le pregunta si se ha enamorado de él. Lo dice porque de repente empezó a oler su cola y eso le parecía lindo, pero no logró decirlo. El sireno le dice que, en realidad, no es tan feo como pensó, pues se puso a verlo de cerca. El jefe seguía confundido mientras el sireno le decía que no era raro pensar en que es muy bonito y que nadie se resistiría a su belleza. Es realmente graciosa la confusión del jefe. El sireno le menciona que, si lo corteja, puede aceptar y le vuelve a preguntar que, si tal vez quiere aparearse con él. El jefe concluye de que quizás sí tiene un daño cerebral porque de verdad no lo entiende. El jefe, por fin, le aclara que se equivocaba. No le gustaba, no había algo de su cuerpo que le podría gustar, lo cual el sireno reacciona ofendido, alegando que no aceptaría su rechazo y que en ese mismo momento deberían aparearse. El jefe parece aceptar porque lo lleva a un lago que está en la parte trasera de una montaña, aunque el jefe seguía dudando de cómo podrían hacerlo. Ya en el lago, en medio de confusiones, más por parte del jefe, tienen un muy gracioso momento de pasión. Después de hacerlo, al sentirse satisfecho, el sireno le dice que llorará un poco esa noche para poder darle nuevamente perlas, lo que el jefe le dice que, de todas formas, ese es su trabajo. La aldea, por otra parte, se entera por la propia boca del jefe lo que había sucedido, llegando a la conclusión, con ayuda de rumores, que aun siendo macho y sin necesidad de piernas, pueden hacerlo con un humano. Pero son sorprendidos por el propio jefe, quien les pregunta sobre sus responsabilidades. Después de ver que todo está en orden, pide 2 peces grandes para que se los lleven a su casa para comerlos. El sireno se queja de la comida llevada, reclamando camarones frescos en vez del pescado. El jefe le dice que no se crea el invitado de honor, pero él le contesta que, si quiere las perlas, debe ser así. El jefe ni se inmuta y le responde que si va a llorar porque él es cruel, pues irá por un balde para las perlas. Después de su pequeña discusión, el sireno le vuelve a proponer volver al lago para hacer el apareamiento, pero el jefe desiste de la idea por las heridas de rasguño en la espalda que le provocó en el último encuentro, lo cual el sireno se justifica, diciendo que estaba muy emocionado como para notar eso, y que en realidad no usó mucha fuerza. Pero el jefe le recuerda que le prometió esa noche que le daría perlas y que se las dé o no le permitiría dormir, a lo que el sireno de forma provocativa le dice que lo haga llorar, animándolo mucho y recalcando que no sea suave. El jefe le reclama que no parece que se lo esté tomando en serio, y el sireno le cuenta que, en realidad, si toca lo suficiente su cola, lo estimulará para hacerlo llorar, a lo que el jefe comenta que tiene la sensación de que no es del todo cierto eso. Aún así, el sireno insiste, pero en vez de acceder, el jefe decide que sería mejor a su modo, lo que se traduce a moverlo como si fuera una muñeca de trapo de forma muy cómica. Pero, a fin de cuentas, el sireno logra llorar. El jefe dice que son pocas perlas para intercambiar. Sin embargo, el sireno le grita que su cintura ya no resiste más y que se quede conforme. Después de la hora de dormir, el jefe estaba siendo despertado por el sireno, quien le acariciaba el rostro, le pregunta que si no puede dormir, a lo que el sireno le responde que por qué dormir, si la noche pertenece a los esposos. El jefe le dice que se calle, pero el sireno le insiste en que no se duerma y que jueguen un rato. El jefe comenta que ha creado muchos problemas al traerlo, por lo que el sireno contesta que nadie nunca lo había rechazado así, pero que esa misma actitud le gusta mucho, por lo que el jefe vuelve a concluir que no lo entiende. Un pequeño escándalo se escucha afuera de la casa del jefe, que es oído por 2 personas, las cuales empiezan a platicar sobre la situación de su jefe con el sireno. Una de ellas comenta que no entiende por qué el jefe está con la criatura, a lo que su compañero le responde que quizás sea porque está guapo. Ella señala que es un hombre, a lo que el chico le pregunta si acaso es mejor que las mujeres de la tribu, a lo que ella confiesa que no lo sabe. Por otro lado, el jefe le decía al sireno que deje de morderlo o ya no será amable, y el sireno le dice que adelante, que no lo sea, que no quiere dormir, y le pregunta si no es mejor que lo lleve a la montaña trasera, porque el agua por las noches es relajante. El jefe le dice que es una tortura, pero el sireno le dice que cómo puede serlo, si lo que hace es para hacerlo sentir bien, porque está tan seco que le es insoportable.
Ya en el lago, el jefe observa al sireno nadar. Ya contento, a lo que él lo invita a nadar juntos, pero el jefe rechaza la invitación porque está haciendo mucho frío y quiere dormir. El sireno le dice que es un aburrido porque siempre quiere dormir. Se cuestiona su propia belleza, porque los humanos con los que se había topado no eran así. Después de evaluarse y saber que era más hermoso que antes, llega a la conclusión de que el humano era el problema. Cuando el jefe se quedó dormido, el sireno se acercó para morder juguetonamente su mentón, por lo que obviamente se despierta y le reclama que lo trajo para que nadara y lo dejara dormir. El sireno le dice que no duerma, porque él quiere estar con el jefe, y le vuelve a pedir que no duerma, y en cambio vaya a jugar con él. En un tira y afloja de sus insistencias, el sireno le dice que quiere aparearse nuevamente con él, a lo que el jefe le cuestiona si en realidad quiere dejarlo seco. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Pistacho, Ana Patricia Montoya Padrón, B. Diani Ruiz, Andy, Roelda Díaz Villacrés, Lío, Taejusim, John Yuomi, Ricardo Cortés, Jack y Perú, 123 Merritt Historias, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, Fragón, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Juanca, Coco 09, Alexandra, Ana Carolina Carol, En Vivo, Juliana Torres, Bunny 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: